Bienvenidos a Max Estrenos. Hay cosas pasando que no creerías, porque Netflix está cargado con gemas cinematográficas que esperan ser descubiertas. En este video vamos a contar 18 películas imperdibles que lo entregan todo: misterio, caos y pura adrenalina. Ya sea que busques monstruos, juegos mentales, esta lista tiene tu próxima obsesión. Si te gustan el horror, el suspenso o la acción implacable. Antes de comenzar el video, me ayudaría mucho si me regalas un me gusta y te suscribes al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 18. Troll. En las profundidades de las montañas de Dover, en Noruega, una colosal criatura que ha permanecido dormida durante 1000 años despierta. Su despertar inicia una marcha imparable de destrucción hacia Oslo, la capital noruega, dejando una estela de caos a su paso. A medida que el pánico se apodera del país, la paleontóloga Nora Tideman se ve forzada a unirse a un equipo de emergencia. Su misión desesperada es investigar y descubrir la verdad que se oculta tras las antiguas y olvidadas leyendas nórdicas. Lo que alguna vez fue considerado únicamente un mito folclórico de gigantes se convierte rápidamente en una aterradora realidad que amenaza con destrozar los cimientos de toda una nación. La trama entrelaza de manera vibrante el folclore más oscuro de la región con una moderna catástrofe de monstruos a gran escala, creando un emocionante espectáculo para la plataforma. La producción ofrece una intensa mezcla donde la ciencia, los secretos de la historia ancestral y la supervivencia nacional colisionan en un intento a contrarreloj de detener a la bestia. La criatura es una fuerza de la naturaleza implacable, y detenerla requiere un coraje que desafía toda lógica y un entendimiento de mitos que se creían perdidos. Número 17. The Old Guard 2. La formidable guerrera Andy y su equipo de inmortales regresan para enfrentar una amenaza completamente nueva, después de haber luchado durante siglos para proteger a la humanidad y mantener su secreto a salvo. En esta ocasión, la misión los obliga a confrontar a un escurridizo y peligroso traficante de armas conocido solo como Discord, cuyas operaciones representan una amenaza global. Sin embargo, el verdadero giro en la trama y el shock emocional más grande llega con la reaparición inesperada de Quinn, un miembro del grupo que se creía perdido en una prisión submarina hace mucho tiempo. Su regreso sacude los cimientos de la hermandad y plantea nuevas preguntas sobre su código moral. A medida que resurgirán secretos que datan de la antigüedad y las lealtades dentro del equipo comienzan a fragmentarse bajo la presión de las nuevas dinámicas, el equipo debe proteger a la humanidad. Además, se ven obligados a lidiar con una posible traición interna que podría destruirlos. Esta secuela, dirigida por Victoria Mahoney, se encarga de expandir la rica mitología de los guerreros eternos con apuestas globales mucho más altas. Número 16. Havoc. Después de que un intercambio de drogas sale mal de manera brutal y violenta, el detective Walker, un hombre golpeado y moralmente comprometido con un pasado oscuro, se ve forzado a sumergirse en el peligroso y caótico submundo criminal de la ciudad. Su misión se centra en encontrar y rescatar al hijo distanciado de un político influyente, lo que lo introduce en una red de alta corrupción. A medida que el protagonista se enfrenta a pandillas despiadadas, tiene que evadir a policías corruptos que operan al margen de la ley y se ve atrapado en una creciente guerra de tríadas que amenaza con engullir toda la metrópolis. El detective Walker comienza a desentrañar una compleja red de conspiración que no solo pone en peligro al joven, sino a la estabilidad de toda la ciudad. Esta producción de acción pura, protagonizada por Tom Hardy, promete ser una dosis de adrenalina cruda con gran complejidad moral en sus personajes. El relato explora la difícil posibilidad de la redención en un mundo gobernado por el caos absoluto. La intensidad de las secuencias de lucha y el tono sombrío del thriller aseguran una experiencia inmersiva para el espectador. Número 15. Plane. El experimentado piloto Brody Torrance demuestra su heroísmo y su temple al realizar un aterrizaje de emergencia forzoso en una isla devastada por la guerra en Filipinas. El motivo fue un rayo que dejó su avión completamente inoperable en medio de una tormenta. Sin embargo, la supervivencia inicial de los pasajeros
es solo el principio de una pesadilla aún mayor. Con los pasajeros rápidamente tomados como rehenes por rebeldes violentos que controlan la zona, Torrance se ve forzado a formar una alianza improbable y desesperada con Louis Gaspar, un fugitivo que, por casualidad, se encontraba a bordo de la aeronave y era transportado bajo custodia. Juntos, estos dos hombres dispares deben trabajar en equipo y contrarreloj para rescatar a los rehenes de un destino inminente y escapar de la isla. Dirigida por Jean-François Richet, la película ofrece una acción intensa y constante, sin momentos de descanso. La trama plantea dilemas morales difíciles sobre confiar en desconocidos y expone el coraje puro en una carrera contra el caos. Es un thriller implacable que te mantiene al borde del asiento. Número 14. Rebel Ridge. El veterano de la Marina Terry Richmond llega a Shelby Springs con una misión personal: pagar la fianza de su primo y sacarlo de prisión. Sin embargo, su situación da un giro sombrío cuando es brutalmente robado por policías corruptos. Los oficiales, operando bajo el pretexto de una incautación civil, confiscan ilegalmente todo su dinero, dejándolo varado y sin recursos. A medida que las opciones legales para recuperar sus fondos y hacer justicia fracasan rotundamente y las amenazas de la policía hacia él escalan hasta ser físicas, Terry se ve obligado a tomar medidas extremas y contraatacar. Decide enfrentarse a un sistema corrupto y opresivo que está diseñado para aplastar a los que no tienen poder ni voz. Protagonizada por Aaron Pierre y Don Johnson, este es un tenso thriller de acción que equilibra la denuncia de la injusticia social y la brutalidad policial con enfrentamientos explosivos. El relato es una cruda y poderosa exploración de la supervivencia y la lucha por la dignidad. La película, ambientada en un pequeño pueblo, utiliza el escenario para amplificar la sensación de claustrofobia y desesperación del protagonista, un hombre solo contra la ley. Número 13. Hitman. Gary Johnson es un apacible y metódico profesor de filosofía que tiene un trabajo nocturno poco convencional. Se hace pasar por un sicario a sueldo para la policía en operaciones encubiertas. Su vida ordenada y académica se complica drásticamente cuando se enamora de Madison, una mujer que lo contrata para eliminar a su abusivo marido, confundiéndolo con un verdadero asesino. Al sumergirse cada vez más en su peligroso alter ego y llevado por su afecto, Gary corre el riesgo de convertirse en el asesino frío que ella cree que es. Este giro inesperado en su personalidad amenaza con consumir su vida real y hacerlo cruzar la línea moral. Protagonizada por Glenn Powell, esta comedia es una mezcla de géneros astuta y bien ejecutada, inspirada en una historia real. La producción combina de manera inteligente el romance inesperado, la exploración de la identidad y la decepción, todo entregado con un encanto y un ingenio inigualables. La habilidad del protagonista para cambiar entre su vida académica y su peligrosa fachada es el motor principal de la comedia y el suspenso. Número 12. Carry On. En la víspera de Navidad, en medio de la ajetreada temporada festiva, el agente de la TSA, Ethan Kopech, es forzado a una situación de alto riesgo y chantaje. Es coaccionado por un misterioso manipulador para que introduzca un paquete mortal en un vuelo comercial que está a punto de despegar. Atrapado en el aire junto a inocentes pasajeros y sin posibilidad aparente de escapar o pedir ayuda, Ethan debe usar todo su ingenio y habilidades para superar a su misterioso chantajista y evitar una catástrofe aérea que se desarrolla en tiempo real. Esta es un thriller intenso y claustrofóbico que se desarrolla casi completamente dentro de la cabina de un avión en pleno vuelo. La película combina el suspenso palpable, un fuerte conflicto moral que enfrenta el protagonista y unas altas apuestas, ya que el destino de todos a bordo depende únicamente de las decisiones de un solo hombre bajo presión extrema. El ritmo frenético y el entorno cerrado amplifican la tensión a medida que el agente se da cuenta de que la amenaza es interna y la lleva consigo. Número 11. Talk to Me. Un grupo de adolescentes en Australia descubre una mano embalsamada, supuestamente la mano cortada de un medium. Este objeto maldito les permite, a través de un ritual que se vuelve viral, comunicarse con los muertos. Decir, háblame, abre un portal al mundo de los espíritus. Decir,
Te dejo entrar invita a la posesión demoníaca. Lo que comienza como una sensación viral y un desafío arriesgado entre amigos para filmar videos, rápidamente se convierte en una espiral de terror incontrolable cuando una de las sesiones cruza una línea irreversible, liberando una entidad maligna. La producción australiana es una escalofriante película de horror que utiliza el género para explorar temas profundos como el dolor reprimido, la adicción a la adrenalina y el peligro inherente de jugar con fuerzas espirituales que están más allá de la comprensión humana y que no pueden ser controladas. El terror es tanto físico como psicológico, ya que los adolescentes deben enfrentarse a las devastadoras consecuencias de sus acciones imprudentes y la intrusión de los espíritus en el mundo de los vivos. Número 10. The Power of the Dog. Ambientada en la vasta y áspera década de 1920 en Montana, el carismático pero profundamente cruel ranchero Phil Burbank ejerce su dominio sobre la vasta tierra y sus trabajadores con una mezcla intimidante de crueldad y encanto intelectual. Su control psicológico es absoluto. Cuando su hermano George trae a casa a su nueva esposa y a su tranquilo y sensible hijo, Phil ve su poder y su dominio desafiados de una manera que nunca antes había experimentado. Debajo del paisaje escarpado y la estética del western, una tensión palpable y tóxica comienza a cocinarse a fuego lento. Esto lleva a una escalada de manipulación psicológica compleja, donde la vulnerabilidad reprimida de Phil y la masculinidad tóxica se exploran a fondo, culminando en un giro escalofriante e inesperado que recontextualiza todo. La película, aclamada por la crítica, es un inquietante estudio de personajes y un drama. Ganadora del Oscar a Mejor Director, utiliza la atmósfera del género para examinar los secretos reprimidos, la homofobia interna y las profundas inseguridades que definen a sus personajes en un entorno hostil. Número 9. The Killer. Un asesino a sueldo, metódico, solitario y obsesivo, opera bajo un estricto código de reglas autoimpuestas. Nada de empatía, nada de emociones y lo más importante, nada de errores. Pero después de que un golpe crucial fracasa catastróficamente en París, al fallar su objetivo y dejar un testigo, el asesino se convierte repentinamente en el blanco de una cacería brutal. Forzado a una carrera desesperada contra el reloj y sus antiguos empleadores, debe eliminar a aquellos que lo traicionaron para sobrevivir y recuperar su anonimato. A medida que el número de cuerpos aumenta y su propia paranoia se dispara por el miedo a ser atrapado, su legendaria precisión y control comienzan a desmoronarse bajo la presión. Adaptado de la aclamada novela gráfica francesa, el thriller para la plataforma es una producción elegante, visceral y de ritmo implacable dirigida por David Fincher. La historia profundiza en la obsesión, la necesidad de control y la fragilidad de una rutina supuestamente perfecta en una profesión intrínsecamente caótica. La actuación principal lleva el peso de la narrativa, utilizando un monólogo interno constante para exponer la mente fragmentada del protagonista. Número 8. Barbarian. Tess, una joven que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo, llega a un alquiler a corto plazo en un barrio abandonado, solo para descubrir que la casa está doblemente reservada y que un hombre completamente extraño ya se ha instalado. Lo que comienza como una situación incómoda y forzada por compartir la vivienda rápidamente se vuelve aterradora. La protagonista descubre una puerta oculta que conduce a un túnel aún más oscuro, húmedo y siniestro, que se extiende bajo la casa. A medida que los secretos del lugar comienzan a desvelarse, emerge un horror mucho más profundo que el simple error de booking, algo fatal y perturbador que ha residido allí por años. Esta es un thriller escalofriante e impredecible que constantemente subvierte las expectativas de la audiencia, utilizando giros narrativos inesperados para mantener el suspenso y el terror. La película se deleita en la incomodidad, transformando un escenario cotidiano en una pesadilla claustrofóbica. El terror no se limita a un solo monstruo. Reside en la revelación gradual de una maldad histórica que se ha gestado en la oscuridad del sótano, forzando a los personajes a confrontar sus miedos más profundos. Número 7. Godzilla Minus One.
Ambientada en un Japón devastado y humillado por la derrota en la Segunda Guerra Mundial, una nación ya de rodillas debe enfrentar un nuevo y aterrador enemigo: Godzilla. La monstruosa fuerza se alza desde el mar, amenazando con borrar lo poco que queda de la civilización y obligando a los sobrevivientes a unirse contra probabilidades abrumadoras. La trama se centra en el expiloto kamikaze Koichi Shikushima, un hombre que lucha con la culpa y el dolor de la guerra y la pérdida de sus compañeros mientras se enfrenta a la bestia. Su batalla es una lucha tanto por la supervivencia física como por la redención personal en un país destrozado. Esta aclamada película de Toho, que ganó el Oscar a mejores efectos visuales, logra combinar el trauma histórico de la posguerra con una destrucción épica y masiva del icónico monstruo. La producción es un poderoso comentario sobre el costo humano de la guerra y la perseverancia. La escala de la destrucción de la criatura se siente palpable en cada escena, sirviendo como una metáfora del terror atómico y la desesperación de una nación que no puede descansar. Número 6. The Wild Robot. Después de un devastador naufragio, el robot de servicio Ross, un autómata diseñado para la eficiencia, despierta completamente solo en una isla remota y virgen. Allí es inmediatamente rodeado por una vida salvaje que la observa con cautela y desconfianza, considerándola una intrusa. Para sobrevivir en este nuevo entorno hostil, Ross debe aprender rápidamente el lenguaje de los animales, asimilar sus costumbres y ganarse gradualmente su confianza. En un giro conmovedor, se convierte en la madre adoptiva de un pequeño ganso huérfano, un acto que la obliga a reescribir su propósito. A medida que pasan las estaciones y las condiciones ambientales cambian, la protagonista evoluciona de ser una extraña de metal a ser una protectora integral de la isla y de sus nuevos amigos. Esta es una conmovedora película animada que combina la tecnología de la ciencia ficción con una gran dosis de ternura. La historia celebra la empatía, la resiliencia y el valor de pertenecer a pesar de las diferencias. La transformación del robot, desde una máquina fría hasta un ser con un profundo sentido maternal, es el corazón de la narrativa. Número 5. Train to Busan. Mientras un brote de zombies extraordinariamente rápidos y violentos se apodera de Corea del Sur, un padre adicto al trabajo y su pequeña hija abordan un tren expreso con destino a Busan, la única ciudad que se cree que está a salvo y libre de la infección. Sin embargo, quedan atrapados en el viaje con una mezcla de extraños y sobrevivientes cuando la infección comienza a propagarse sin control, vagón por vagón, transformando a los pasajeros en monstruos. Dirigida por Yeon Sang-ho, este es un thriller trepidante y claustrofóbico que combina una acción implacable con una gran profundidad emocional. La película explora temas universales como el sacrificio, la verdadera naturaleza de la humanidad bajo presión extrema y la desesperada búsqueda de la esperanza en medio de una crisis total. La acción se intensifica dentro de los confines del tren, elevando el suspenso. La urgencia de proteger a los seres queridos mientras la civilización se desmorona es el motor de esta narrativa de supervivencia brutal. Número 4. All Quiet on the Western Front. El joven soldado alemán Paul Bäumer, influenciado por la propaganda nacionalista, se alista en el ejército con un ferviente patriotismo y la ilusión de la aventura bélica. Sin embargo, pronto se enfrenta a la brutal, sucia y desgarradora realidad de la Primera Guerra Mundial. A medida que las trincheras se convierten en su hogar y en la tumba de sus sueños idealizados, la inocencia de Paul se erosiona rápidamente por la violencia implacable, el frío y la pérdida constante de sus camaradas, uno tras otro. Esta adaptación para la plataforma de la monumental novela de Erich Maria Remarque es una acusación visualmente impresionante y conmovedora de la futilidad y el sinsentido de la guerra. El filme se enfoca en la experiencia visceral del soldado de infantería, llevando al espectador directamente al horror de la vida en la trinchera y la desesperación que ésta provoca. La poderosa producción ganó un Oscar y sirve como un recordatorio sombrío y necesario del costo humano del conflicto y de cómo éste destruye la juventud. Número 3. Glass Onion. El multimillonario tecnológico Miles Braun invita a un excéntrico grupo de amigos, todos ellos supuestos disruptores,
a su lujosa isla privada en Grecia para un fin de semana de misterio y juego. Sin embargo, cuando los secretos de la vida real comienzan a salir a la superficie y alguien termina realmente muerto, el famoso detective Benoit Blanc, quien inexplicablemente también está allí, se ve obligado a intervenir. Blanc comienza a pelar las capas de mentiras cuidadosamente construidas, egos inflados y ambición desenfrenada que cubren a los invitados. Protagonizada por Daniel Craig, esta es una secuela independiente del éxito Knives Out que mantiene el mismo tono satírico. La producción es un misterio astuto y elegante que se burla de la riqueza, la fama y la falsa genialidad de la élite. El detective debe navegar a través de un elenco de personajes extravagantes, donde cada uno tiene un motivo oculto, un resentimiento y una razón para mentir. La película es un festín visual de suspenso que, además de entretener, satiriza a la alta sociedad. Número 2. Edge of Tomorrow. Cuando la Tierra es invadida por unos aterradores alienígenas conocidos como mímicos, que están llevando a la humanidad al borde de la extinción, el mayor William Cage, un oficial de relaciones públicas sin experiencia en combate, es lanzado a la batalla en lo que parece ser una misión suicida. Muere casi instantáneamente. Sin embargo, despierta nuevamente, atrapado en un bucle temporal que se reinicia cada vez que es asesinado en combate. Con cada ciclo de muerte y resurrección, Cage se vuelve más fuerte, más hábil y más consciente de la estrategia enemiga. Se une a la heroína de guerra Rita Brataski para encontrar una manera de usar el bucle para cambiar el destino de la humanidad. Protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt, esta es una película de acción y ciencia ficción inmersiva. La trama se centra en la resiliencia, la estrategia militar y la necesidad de reescribir el destino. El concepto del bucle de tiempo se utiliza para entregar una acción intensa y con un suspenso constante, convirtiendo a la repetición en una herramienta de supervivencia. Número 1. Parasite. En la bulliciosa y estratificada Seúl, la humilde familia Kim diseña un plan maestro y calculado para infiltrarse en el acaudalado hogar de la élite familia Park. Cada miembro de los Kim fabrica credenciales falsas y asume roles clave como tutores o personal de servicio, logrando reemplazar a los empleados originales. Su intriga cuidadosamente orquestada prospera bajo el lujo moderno de los Park hasta que un oscuro secreto, que se esconde en el sótano, y que involucra a una desesperada exempleada, estalla de manera violenta en la superficie. Esta inesperada y brutal revelación hace añicos la frágil alianza entre ambas familias, revelando la amarga verdad de la coexistencia social. La película del director Bong Joon-ho se desarrolla con un humor negro incisivo y un suspenso creciente. El relato expone las profundas desigualdades sociales de la sociedad moderna. La película ganó 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, consolidando su legado global como una obra maestra que te dejará pensando en la diferencia de clases. Y bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si alguna de estas pelis te llamó la atención, ya sabes qué hacer. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para que no se te escape lo que viene. Aquí seguimos trayendo lo mejor del cine y las series que valen la pena. Gracias por quedarte hasta el final, por apoyar el canal y por ser parte de esta comunidad que siempre busca algo nuevo que ver. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic.